Yo quedé embarazada cuidándome con pastillas que me dio el servicio penitenciario y estaban vencidas. Yo estoy enojado con el hospital y Nora voy a operar. Sí, averiguá, fíjate cómo vas a hacer. Así que siempre estaba sola y con muchos dolores y nunca me explicó qué era tener un cáncer de útero. ¿Pensaste en cómo las personas con discapacidad, enfermedades como el cáncer de útero, las que viven con VIH y aquellas que están privadas de su libertad, están accediendo a sus derechos sexuales y reproductivos durante todos estos meses de la pandemia de COVID-19? Siempre se nos ve, por ejemplo, como eternos niños y niñas, sobre todo a las mujeres, y esto hace que las temáticas de derechos sexuales y reproductivos nunca lleguen. En Argentina, las personas con discapacidad tienen derecho a contar con servicios de salud sexual y reproductiva que sean accesibles, aceptables y de calidad. Dependiendo del cuadro de cada persona y su discapacidad y el grado de esa discapacidad, somos consideradas personas de riesgo, lo que hace que se vuelvan a poner estos parangones de no, a ellos hay que separarlos, hay que cuidarlos. Si hablamos de historias invisibilizadas, tenemos que hablar de los derechos sexuales y reproductivos de las personas privadas de su libertad. En esta investigación federal encontramos la historia de Nora Calandra, en la provincia de Buenos Aires. Cuando llevaba 10 meses de estar detenida, quedé embarazada. Muchas veces escuché, uy, pero está presa, ¿para qué tiene un pibe? ¿No? Como si ese derecho no estaría. Yo quedé embarazada cuidándome con pastillas que me dio el servicio penitenciario y estaban vencidas. No tenía otro método. Nora creó la Red Niñez Encarcelada para que se respeten los derechos de las mujeres y niñas dentro de los penales. Pasé todo el embarazo en la cárcel. Ir al hospital esposada y que te miren diciendo hija de puta, mirá con la panza, mirá con la carita buena que tiene, esta es una hija de puta. Bueno, pasar todo eso, ir a los controles en el hospital, tener que estar internada o parir a mi hijo con una cadena en los pies. Y encima después me dan el alta, las rejas se me cerraban, yo iba entrando con el nenito, las rejas, se me iban cerrando en la espalda, y yo ingresar a esta personita civil, sin causa, no civil, yo la metía dentro de la cárcel. Yo no fui es otro colectivo que busca que se respeten los derechos humanos y se conozcan las necesidades de las mujeres privadas de la libertad y sus familias. Las personas que están adentro de las cárceles siempre terminan siendo como el último orejón del tarro. Las políticas públicas que se desprenden, que son para esas personas, nunca tienen la potencialidad suficiente. Recuerdo de cuando estuve detenida, para mí ir a la ginecóloga era una tortura. La pandemia ha puesto a miles de mujeres en posición de revulneración. Este también es el caso de Valeria, de 32 años, de Trelew, que pasó varios meses de esta pandemia soportando intensos dolores, buscando atención médica. Finalmente, tras meses de lucha, fue diagnosticada con cáncer de útero. Que un profesional no pudiera estar, o sea, que no me pudiera dar una respuesta concreta de por qué estaba sangrando, de por qué tenía el cuello del útero así, que no sabía nada y que todo lo que aprendí de esto fue por Google. Entonces ahí a donde me empecé a dar cuenta de que estaban jugando con derecho a la salud mía. A Valeria le negaron su derecho a la información científica y de calidad. Un motor de búsqueda no puede ser la alternativa para entender qué significa el diagnóstico cáncer de cuello de útero. El COVID-19 llegó para alterar por completo el sistema de salud. Por ejemplo, en Chubut, además, se viene dando una crisis económica que genera la falta de insumos, de infraestructura, de personal. En lo que va del año, el personal médico de salud pública realizó 17 paros, reclamando pagos en tiempo y forma y mejores condiciones de trabajo. Lo más difícil de este proceso es estar en cama y no poder hacer nada. Lo que es médicos me haya detectado a tiempo este problema que tengo, y eso es lo más difícil, fue lo más difícil. El cáncer de cuello uterino es el tercero en incidencia en mujeres en la Argentina, según datos de 2018 del Instituto Nacional del Cáncer, y es la cuarta causa de muerte por cáncer en mujeres en la Argentina.
5,6 muertes por cáncer de cuello uterino por día y 2.048 por año, según datos del mismo instituto de 2017. Valeria tuvo que hacer una denuncia por redes sociales para lograr la atención de su caso, y aún así, después, le siguieron violentando sus derechos. Un médico se negó a operarla. Escuchar su testimonio es desconcertante. Yo estoy enojado con el hospital y no la voy a operar. Sí, averiguá, fíjate cómo vas a hacer. Y me despachó del lugar. A mí nunca me dejaban entrar con acompañante, así que siempre estaba sola y con muchos dolores. Y nunca me explicó qué era tener un cáncer de útero. Después de sus denuncias públicas y de algunas gestiones, Valeria logró una remisión a Buenos Aires junto a su pareja en un avión sanitario. Pero después de esos meses de desatención de su enfermedad, avanzó. Y ahora su tratamiento es más complejo. No puede llegar a hacer una cirugía de la manera que yo llegué acá, iba a ser así. Pero acá llegué y me dijeron que un tratamiento de quimioterapia y rayos por 3 meses o más, dependía del estadio. Los tratamientos postergados han afectado a otra población especialmente vulnerable al nuevo coronavirus: las personas que viven con VIH positivo. Los trámites para con la obra social fueron muy tediosos. Me cansé de mandar mails. Las dificultades fueron que no se podía salir, la obra social se hacía la otra, te daban muchas vueltas, que no tenían ingresos, y eso que yo seguía aportando cada mes. Las personas que viven con VIH reciben el tratamiento antirretroviral que evita que el VIH se replique y destruya las defensas del cuerpo. En el contexto de pandemia, acceder a estos medicamentos en tiempo y forma es vital porque los antirretrovirales ayudan a conservar las defensas altas para intentar disminuir las probabilidades de tener una complicación de salud. Se estima que el 17% de las personas que viven con VIH desconocen su diagnóstico. En estos meses de aislamiento social preventivo y obligatorio se estima que los testeos bajaron un 40%. Esto es muy preocupante porque lleva a un aumento de la transmisión del virus y un retroceso en los significativos avances logrados hasta ahora. Algo similar está pasando con las personas trans que estaban en tratamiento hormonal o que tenían pautadas cirugías de reasignación de sexo. El 68% de las 452 mujeres trans entrevistadas mencionaron haber realizado tratamiento hormonal. En situación de pandemia, muchos de estos tratamientos fueron postergados sin medir las consecuencias físicas y psíquicas de las personas trans que estaban siendo tratadas. Todas estas historias de los derechos no se aíslan demuestran que el acceso a los derechos sexuales y reproductivos puede encontrar mayores dificultades cuando se trata de personas con discapacidad, que viven con VIH, privadas de su libertad o que viven en provincias con conflictos sociales. Ninguna de estas situaciones puede privarte de acceder a la atención que te corresponde. Recordá que si tus derechos sexuales o reproductivos han sido vulnerados, podés comunicarte al 0800 222 3444 en todo el país.